americanos cuando ya están dando casi las 10 de la mañana, hora del centro de México, las 12, hora de la Argentina. Gracias, saludos a Eli Favila, mucha gente que le manda saludos a Axel Endum, nuestro invitado internacional del día de hoy. Muy contentos estamos por tenerlo aquí a Axel, que ya algunos lo están viendo, ya se está preparando Axel por allá del fondo. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y bueno, pues bienvenidos a una sesión más de Perio MX Academy, la Perio para todos. Y bueno, pues bienvenidos sean todos, estamos aquí en vivo y en directo desde la Ciudad de México, pero pues transmitiendo debido a este confinamiento que estamos viviendo. Ya saben que esta situación es compleja, es complicada. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues antes de iniciar esta sesión, la sesión ya 19, que ya llevamos 19 sesiones, qué maravilla. Pues vamos a compartir un poquito de lo que tendremos esta semana. Esta semana es una semana muy movidita, como dirían muchos colegas de muchos sitios del mundo. Hoy tenemos muchas cosas que compartir con todos ustedes. Y bueno, pues sí, bienvenidos a una sesión más de Perio MX Academy, cuando ya el día de hoy pues se cumple la sesión 19. Ya dimos la primera vuelta con nuestros queridos invitados de todos lados del mundo. Nos acompañó gente del Perú, gente de Chile, gente de España. Hoy con Axel Endrum, gente de Argentina, John Macio de Ecuador y obviamente de México, pues todas las personas, Enrique Cruz desde Estados Unidos, Roberto Lima, Héctor Menchaca. Bueno, pues aquí estamos y antes de iniciar, queremos invitarlos al día de hoy, en la noche, vamos a estar con el doctor Jorge Alania, hoy martes 12, vamos a estar con el doctor Jorge Alania, celebrando el Día de la Salud Gingival, hablando acerca de defectos intraóseos, complicaciones, el uso del Emdogain, qué tal, qué tan favorable puede ser, cuándo sí, cuándo no, será maravilloso. Recuerden que también tenemos el registro con Media Beca, para todas las personas que estén interesadas en compartir y pues acompañarnos en nuestro seminario impartido por el doctor John Macio. El tema es Tips and Tricks en Fotografía Clínica. Todos están invitados, muchísimas gracias. Y bueno, pues no dejando pasar que el día de hoy es el Día de la Salud Gingival, el Día de la Salud de la Encía. Pues bueno, sean todos bienvenidos. Ya estamos iniciando una sesión más de Perio MX Academy. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro invitado. Le mandamos un saludo a nuestros alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM. El día de hoy le toca al 4013, pero mandamos saludos al 4009, al 4008, al 4014, a los alumnos de la Clínica Periférica Padierna y también a los alumnos del 4112, que hoy es su última semana de clases y la próxima vendrán ya, pues sí, las evaluaciones en línea. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Y bueno, vamos a ir con nuestro invitado. Está Axel ya del otro lado, aquí en la pantalla. Axel, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien, por hermano suerte. mío. Hermano, te tenemos acá. ¿Quién iba a decirlo? Hace un año estábamos en Valencia y ahora estamos tú en Buenos Aires y nosotros en Ciudad de México. Próximamente te Sí, tendremos acá, ya cuando se abra esto, ¿no? así es, así es. Sí, y hubiésemos estado en Málaga en estos días también. Sí, cómo no, Con estaremos pensando, planeando Málaga en cepa. Saludos a nuestros amigos de España, que tenemos muchos amigos de España. Axel, pues bueno, como te comenté, la verdad es que muy agradecido de tenerte por acá. Siempre para mí fue un sueño tener hermanos latinoamericanos, hermanos de primer nivel como tú, que pudieran asistir con mis alumnos a darles una clase y hoy ya se hace realidad. Y bueno, hay que verle lo bueno a esta situación. Te dejo los controles. Gracias por estar con nosotros en Perio MX Academy. Voy a estar modereando un poco, al final intentaré no interrumpirte, pero si hay alguna pregunta puntual, la haremos. Damos los controles, Axel Endrum. Bienvenidos todos a Perio MX Academy, la Perio para todos. Axel, adelante. Esta es tu casa, esta es tu aula y este es tu público. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Yo estoy sumamente agradecido por tu invitación. Sabes que admiro muchísimo todo tu empuje, tu talento y la convicción que pones en esto de la transmisión de los conocimientos, el esfuerzo que le pones, y realmente te agradezco y lo admiro muchísimo. Y también agradezco mucho la apertura que siempre has hecho tan generosa para todos los dictantes de toda Latinoamérica y también, ¿por qué no?, de Estados Unidos, que también participan en este grupo, ¿no? Y europeos, etcétera. Así que la verdad que es un lujo poder estar acá. Quisiera hacerte una observación que en realidad fue realizada desde mi casa. Vos sabés que en mi familia tenemos mayoría de mujeres.
Y las mujeres son muy observadoras en algunos temas, y cuando les mostré el flyer de Perio MX Academy, me hicieron Ajá. notar algo que es cierto, que nos faltaría elementos femeninos en el grupo. Así que eso sería una nueva, podríamos agregar esa observación. Me pidieron, y lo charlamos expresamente, que hiciera el comentario, y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que va a sumar muchísimo en la medida que agregues, además de todos nosotros, los hombres que estamos formando parte de tu grupo, algunas mujeres, y eso creo que le va a dar otro color más a tu enorme y genial gestión. Gracias, sí. Seguramente, próximamente tendremos, ya tenemos la siguiente oleada de académicos, algunos repetirán, y bueno, sí, definitivamente las mujeres a las cuales mandamos un saludo, acá fue el Día de la Madre hace 2 días, y les mandamos un gran saludo a todas las periodoncistas de América Latina, maestras y también estudiantes, ¿no? Me extiendo también el saludo para todos y todas. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente para poder empezar y, bueno, charlar sobre el tema que me has propuesto, que tiene que ver con esto de las tunelizaciones. Recordar, como dijiste recién, que es el Día de la Salud de las Encías. Me preguntabas, vos decías recién, planteabas, ¿no? ¿Qué es la encía o las encías? Ajá, ¿qué Era opinas? como tu pregunta, ¿no? Sí, Sí, a claro, mí me parece que me gustan las encías ok. de todos y de todas. Me parece que voy con esa terminología. ¿Vos qué pensás? Bueno, en el contexto general, las encías de todos, definitivo. Yo creo que de una manera muy puntual, como tejido ya particular en una persona, podemos hablar de la encía misma, ¿no? Pero hablando de un contexto general, pues definitivamente es la salud de las encías, no nada más de una sola persona, de un solo individuo. Pero ya cuando hablamos del tejido mismo, yo creo que, porque hay gente que la confunde con las papilas, ¿no? Y el tejido gingival es uno solo. Entonces, por ahí yo comparto contigo el tema generalizado. Muy bien, bárbaro. Estamos de acuerdo en otra cosa más. Bien A ahí. ver. Que estamos de acuerdo en otra cosa más, digo. Otra cosa más en la cual acordamos. Pues sí, sí, sí. Festejo, festejo. Ahí se ve la buena relación que tenemos tú y yo, amigo mío. Muy bien. Les muestro rápidamente un video que nos envió la Sociedad Argentina de Periodontología. Hola, soy Alejandra Massa, coordinadora del Día de la Salud de las Encías. Hoy martes 12 de mayo quiero invitarlos al evento virtual que vamos a hacer para celebrar este día. Desde la Sociedad Argentina de Periodontología vamos a subir distinta información, videos, para que compartan con otros colegas y con sus pacientes. Los esperamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya entendido el video. Hablábamos antes con Carlos que a veces en algunas situaciones los videos no se ven de todo, se ven cortados. Esto es parte de esta nueva forma, metodología de enseñanza que tenemos y que estamos transmitiendo también a nuestros alumnos, a la universidad, y bueno, vamos aprendiendo día a día cómo transmitir a través de la virtualidad, sin estar en el contacto, sin ver las caras de todos, si bien me imagino que están ahí, y algunas caras veo, pero realmente no tenemos el contacto que implica lo presencial, y espero que eso nunca se pierda. Si bien esto nos puede sumar, me parece que el hecho de lo presencial es, digamos, ¿no? Es irreemplazable. Así que abono porque esta herramienta nos sume y que podamos volver a tener nuestras clases. Y esta es la universidad donde yo me desempeño hace muchos años, hace 27 años, la Universidad Maimónides, donde hay distintos espacios, con alumnos, con docentes, tomando exámenes, etc. Y luego te quería comentar también que hemos durante muchos años formado un hermoso grupo de trabajo en el posgrado que se llama Masperio, donde comparto el espacio con muchos amigos, colegas de hace muchos años, algunos más nuevos, y todo el tiempo se van incorporando de toda la Argentina, de distintos lugares, de distintas provincias, así que realmente es un grupo muy federal, con el cual estamos impartiendo distintos cursos en Buenos Aires, en principio. Y bueno, y quería compartir estas imágenes que fueron nuestro primer encuentro, Carlos, cuando pudiste Wow. venir a la Universidad de Buenos Aires, a Buenos Aires, a la Universidad Maimónides, habías estado también en la Universidad de Buenos Aires, me compartiste tu libro muy generosamente, ahí recibí
el libro y nos conocimos por primera vez. Y luego tuvimos otros encuentros muy buenos, muy felices. Este es en el CEPA 2019 en Valencia, donde hicimos una videoconferencia en una sala, estuvo muy bueno, y nos encontramos con los grandes personajes de la periodoncia, como Mariano Claro. Sanz, y con amigos, y festejamos, y la pasamos muy bien. Y recuerdo que estabas con tu bici por ahí dando vueltas, y espectacular. Sí. La verdad que tiene que repetirse. Esperemos que en noviembre podamos repetir, y si no, será el año que viene, sin ninguna duda, en Copenhague o donde sea que tengamos que ir. Así que vamos para adelante, siempre pensando en el futuro. Así que bueno, Gracias por entrando un esos poco al recuerdos. tema de la administración, creo que es importante pensar que este procedimiento del cual venimos charlando tanto y que me pediste que hablara, porque bueno, es un procedimiento que vengo realizando hace mucho tiempo, tiene su historia, su nacimiento ya en conceptos muy antiguos, podemos decirlo, ¿no? De hace muchos años, ya en los conceptos iniciales de autores como Retzke en el 85, Allen en el 94, y así fueron evolucionando estas ideas de evitar levantar colgajos o separar los tejidos, sino generar diferentes sobres o bolsillos, sobres y bolsillos que se pueden empezar a interconectar entre sí, sin separar las papilas, formando los túneles, como el trabajo tan importante que estableció Zabalegui en el año 99, y que fueron como, nada, los primeros empujones a optar por técnicas mínimamente invasivas para poder resolver los problemas estéticos de nuestros pacientes, y que realmente nos dieron tantas satisfacciones, y que luego además no solamente fue aplicado a la parte, digamos, periodontal dentaria, sino que también pudo ser aplicado a la implantología, como por ejemplo los trabajos de Robert Assi y Etienne, donde bueno, se empezaron a trabajar para poder aumentar los volúmenes de los tejidos en las papilas y alrededor de las restauraciones implantosoportadas, trabajos muy, muy interesantes e innovadores en ese momento. Luego, con toda la escuela europea de Otto Zur y Markus Hübzeller, con toda su filosofía de tratamiento, con tanto detalle y tanta calidad de trabajo, y tanto trabajo además que realizan, realmente todo eso nos fue nutriendo, la escuela de Allen, la escuela europea, y de ahí, bueno, empezamos a empezar a practicar diferentes opciones de tratamiento en la técnica de tunelización, y aquí les cuento un poco mi experiencia, que comencé aproximadamente en el año 2008 ya a coquetear ahí con las recisiones múltiples, únicas, con las tunelizaciones, con protocolos por ahí similares a lo que estamos realizando hoy día, pero que bueno, a lo largo del tiempo fuimos aprendiendo e incorporando nuevos conceptos biológicos que nos permitieron tener más predictibilidad y abordar cada vez más lesiones a través de esta técnica, ¿no? También en el año comencé, pensando en la tunelización y en esto de no levantar colgajos, a realizar la nivelación estética de márgenes gingivales y a realizar también ostectomías para poder alargar las coronas clínicas, especialmente en los sectores anteriores, siempre pensando en este concepto de la tunelización. ¿Para qué levantar un colgajo si uno puede realizar inclusive la remodelación ósea en pequeños, por supuesto, volúmenes, pero a través de esos márgenes y sin levantar las papilas, y dándole un muy, muy buen resultado estético? Y esto me lo permitió, digamos, el conocimiento de esta técnica. Luego, llevarlo a la implantología a través de las extracciones atraumáticas, el pensar de colocar injertos a través de túneles, de bolsillos, primero bolsillos más pequeños, luego empezar a animarnos a trabajar debajo de las papilas, debajo alrededor de implantes únicos o múltiples. Y también todos los trabajos, como dice acá abajo, de regeneración de rebordes con cirugías mínimamente invasivas o tunelizaciones, que tienen, por supuesto, hoy día todavía aplicaciones muy puntuales, pero que poco a poco iremos también aprendiendo nuevos protocolos y nuevas indicaciones que nos permitan acceder a rebordes sin tener que levantar los colgajos para poder regenerar dichos rebordes. Así que pienso que la técnica de tunelización está en desarrollo aún, tiene mucho para dar, y nosotros tenemos mucho para aprender todavía.
si bien tenemos bastante experiencia en el tema. Así que, bueno, vamos a empezar a pensar un poco en esta técnica, y Carlos me pidió especialmente que pensáramos en por qué esta historia de elegir la tumerización, que es prácticamente uno de los procedimientos que más realizo si necesito resolver casos clínicos, ¿no? Entonces, yo pensé en poner cuáles son las ventajas que creo que tiene esta técnica a partir de mi experiencia y de lo que pude ir estudiando en distintos trabajos de investigación que fui leyendo a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, obviamente, una es obvia, ¿no? Que nosotros vamos a poder desplazar los tejidos marginales sin hacer incisiones verticales e incisiones externas. Y esto es una de las grandes cuestiones que tiene esta técnica y que nos brinda esta técnica, ¿no? Y fundamentalmente pensar que esto nos favorece la irrigación de los tejidos, y la irrigación sabemos que es un punto tan importante en cuanto a los resultados que podemos obtener cada vez que nosotros enfrentamos a una técnica, a una cirugía plástica periodontal. Así que ahí ya tenemos una excelente razón para pensar en estas técnicas. También pensar en que si vamos a utilizar un injerto de tejido conectivo, como lo hacemos muchísimas veces, por supuesto, la irrigación de ese conectivo y la estabilidad que nos brinda esta técnica para poder ensobrar ese conectivo es enorme, es excelente, es altísima. Y por supuesto que al no hacer incisiones externas, no vamos a tener cicatrices externas, y esto es un punto también muy importante. Quizás un poco para graficar lo que les estaba diciendo recién, pensar y volver a las fuentes de la encía, Carlos. Esta encía que tiene tres orígenes de su afluencia vascular. Una es a través de ese ligamento periodontal, como vemos aquí en el gráfico, y lo podemos ver en este otro gráfico. Luego, todos esos vasos que vienen desde el tejido óseo y atraviesan esa cresta alveolar y llegan hasta el tejido blando. Y luego todos los vasos supraperiósticos que vienen desde la mucosa, desde los lados, y que van a llegar hasta la encía marginal. Por supuesto, estas tres fuentes de irrigación en un punto confluyen, y confluyen en un sitio que realmente es una zona del tejido sumamente sensible para nuestro trabajo, que es la encía libre, la encía marginal. Y se ha visto en distintos estudios que existen ciertas anastomosis también entre los vasos que vienen supraperiósticos y esos vasos que también están llegando desde el ligamento periodontal. Esas anastomosis van a generar una fuente de irrigación muy rica en ese tejido marginal. Y tenemos, por supuesto, cuando hablamos de tejidos periimplantarios, una fuente de irrigación menos, que es la que provenía del ligamento periodontal, y de ahí las grandes diferencias que se nos presentan en la mucosa periimplantar y en los tejidos periodontales. Bien, en relación a estas fuentes de irrigación, estos vasos supraperiósticos que tenemos allí, podemos decir que ha habido varios estudios en los cuales que hicieron una obliteración de la irrigación en ambos sentidos, tanto de los vasos que vienen desde el ligamento periodontal y los vasos que estaban llegando desde la zona supraperióstica, y vieron los autores que estas dos fuentes de irrigación actúan de alguna forma independiente entre sí, pero que si nosotros levantáramos un colgajo, separáramos los tejidos e hiciéramos incisiones, la revascularización de ese tejido marginal proviene fundamentalmente e inicialmente del ligamento periodontal. Es decir, que la primera fuente de donde nosotros vamos a tener nuevamente vasos que van a irrigar a ese tejido marginal no es de los vasos supraperiósticos, sino que son de esos vasos que vienen del ligamento periodontal. Este es un concepto muy importante a la hora de realizar nuestras cirugías y cuando vamos a hacer la separación de los tejidos. El ligamento periodontal, entonces, como vemos en esta imagen histológica, nos va a dar ese suministro vascular y tiene un cierto potencial, como dice el cuadro, compensatorio luego de elevar un colgajo. De ahí también la importancia que tiene la vascularización en la implantología, nuevamente, y cuando nosotros hacemos la extracción de un diente y perdemos, por supuesto, a ese ligamento periodontal que nos provee de esa nutrición.
Muy bien, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esa red vascular, como vemos aquí en esta imagen, tan rica, pero tan pequeña y tan frágil por otro lado, nos vamos a dar cuenta que en el momento de hacer alguna cirugía, la irrigación que presentan estos tejidos marginales puede estar modificada, por supuesto, por el diseño de colgajo que hagamos. Si corto la papila, estamos decidiendo un diseño de colgajo que va a hacer que cuando nosotros reposicionemos esos tejidos en su lugar o los llevemos nuevamente a otra posición, la irrigación entonces provenga, como decimos, inicialmente desde el ligamento periodontal y no desde la zona supraperióstica. Y esto es un gran punto a tener en cuenta en el momento de separar los tejidos. El segundo tema es el grosor del colgajo. Sabemos que cuando nosotros separamos los tejidos podemos optar por diferentes espesores de tejidos. Por supuesto que espesores parciales nos brindan una gran ventaja, que es no separar el periósteo, pero nos brindan otra desventaja, que es tener espesores más pequeños de tejido conectivo. Y se ha visto que si el tejido, el colgajo está compuesto por un tejido conectivo con poco espesor, la irrigación por supuesto es mucho menor, y las reacciones de ese tejido marginal también van a ser cambiantes en ese sentido. Así que nosotros ahí tenemos que ir decidiendo, y ahora lo vamos a ver en la técnica, qué hacemos con ese grosor de colgajo, porque el espesor parcial me brinda una gran ventaja, que es la movilidad, pero me está dando una desventaja, que es reducir aún más los espesores de tejido en la zona marginal, que ya de por sí es muy, muy estrecha. Y otra de las cosas que aparece en la literatura, y que es muy importante, es la presencia o ausencia de incisiones verticales. El hecho de tener incisiones verticales, de alguna manera corta, si bien tenemos una rica red vascular que viene desde apical, pero corta esa red vascular que se ha observado que puede correr desde distal hacia mesial en los tejidos periodontales, y que a la hora de la revascularización y la reposición de tejidos en sentido coronal, donde estamos trasladando todo un componente gingival hacia coronal y sobre una superficie vascular, vuelve a jugar un rol muy importante. Así que volviendo al tema de las tunelizaciones, nosotros ahí, en esta técnica, nos estaríamos evitando, por supuesto, ciertas cortes externos de la encía, nos evitamos incisiones verticales, y esto realmente representa una gran ventaja. Más allá también que estaríamos evitando, como decía en el primer cuadro, la aparición de cicatrices. Fíjense en esta imagen donde tenemos una cirugía hecha hace 10 años, nos relata la paciente, con un colgajo de avance coronal, con incisiones verticales, y después de 10 años se siguen viendo esas cicatrices que tienen que ver con cómo cicatrizó ese tejido gingival, la orientación de los haces de fibras colágenas que fueron formando esa queloide, esa cicatriz abultada, y que en algunos casos puede producir ciertos problemas estéticos en los pacientes cuando tienen sonrisa alta, y que van a permanecer allí probablemente de por vida si esto no es modificado de alguna otra manera, pero en general los podemos reconocer largo tiempo después de haber hecho ciertas cirugías. Y yo quiero compartirles un caso muy antiguo. En el 2002 comencé a realizar, no me acuerdo si fueron las primeras, pero ya venía haciendo algunas cirugías con incisión semilunar, como lo había descrito Tarnow en clase 1 de Miller, ¿no? Y fíjense que había tratado varios dientes en esta paciente, y acá tenemos a los 6 años, con un buen resultado estético, ¿no? Después de haber hecho la cirugía, pero con la marca que quedó luego de haber realizado la incisión semilunar. Después de 10 años, después de 13 años, esta paciente vuelve a tener algunas recesiones, y entonces ahí decido aplicar la técnica de tunelización de los tejidos y desplazar los tejidos nuevamente hacia coronal para poder cubrir esos márgenes. Una paciente que se pilla muy bruscamente y que, bueno, su hábito no lo ha podido cambiar inclusive hoy día, pero fíjense el detalle de cómo después de 17 años de haber hecho las incisiones semilunares en estas piezas, seguimos viendo las marcas que nos han dejado las incisiones externas. Así que bueno, eso es una gran ventaja, y por supuesto esto nos traería aparejado una mejora en la estética, una visión más natural de esos tejidos, un blending, una fusión mucho más natural,
y creo que también una más rápida cicatrización comparado con otro tipo de cirugías que tienen excelentísimo resultado en otras manos. Por supuesto, yo también las he realizado mucho tiempo y realmente sé que brindan un resultado impresionante, pero yo, por lo menos por mi experiencia y lo que he visto comparativamente, la tunelización nos da una cicatrización más veloz en esos tejidos. Por supuesto que a lo largo del tiempo, el avance de la técnica nos ha permitido también tratar recesiones múltiples, y esto nos evita varios procedimientos quirúrgicos. Podemos tratar una hemiarcada, una arcada entera, depende de los tiempos y la disposición que tiene el paciente, y también la severidad de las lesiones, y si debemos o no utilizar tejido conectivo o algún otro biomaterial para colocar en algunos sitios, y reposicionar, por supuesto, hacia coronal esos tejidos marginales. Así que, bueno, hoy día prácticamente trabajamos en cualquier sitio de la boca, por supuesto con mayores o menores dificultades en diferentes zonas, pero la técnica esto nos los permite. Y obvio que según el tipo de recesión y los componentes que rodean esa recesión, vamos a tener diferentes resultados con la técnica de tunelización, y vamos a tener, si uno analiza un caso clínico donde en la RT1 no tenemos pérdida proximal según la clasificación de Cairo, al tiempo y al esperar la cicatrización y hacer la evaluación, podemos ver que en este caso a los 6 meses hemos tenido una cobertura radicular de los premolares, canino y lateral del 100%, con lo cual, por supuesto, en un tipo de recesiones donde la cuestión es favorable, nosotros podemos tener resultados favorables, igual que en otras técnicas, pero con las ventajas que estaba mencionando anteriormente, ¿no? También vamos a tener casos clínicos más extensos, quizás más complicados, con más detalles dentro del caso clínico, que, bueno, obviamente no vamos a hablar de toda la evaluación que hacemos, pero acá tenemos básicamente una RT2, donde la pérdida de inserción proximal es menor, o igual que la pérdida ósea que tenemos en vestibular, y ahí tenemos un postoperatorio al año, donde podemos observar en el cuadro arriba los sitios donde logramos una cobertura del 100% de la recesión, y otros sitios donde fuimos logrando distintos porcentajes de cobertura. Por ejemplo, a nivel de lateral un 66%, un 75% a nivel central, etc. Porque tiene que ver con también el tipo de recesión que estamos tratando, y el promedio de cobertura de recesiones en estas 10 piezas que se evaluaron fue del 90,2%. Es un resultado también muy alto y muy bueno para este tipo de recesiones donde ya tenemos pérdidas de inserciones proximales. Muy bien, ahora pasando a los casos más desfavorables, como serían las RT3, donde la pérdida de inserción proximal, como vemos en estas situaciones clínicas, es mayor que la pérdida de inserción del sitio vestibular. Por supuesto que podemos hacer la cirugía, vamos a poder desplazar los tejidos lo más coronal posible, vamos a poder utilizar en estos casos también injertos de tejido conectivo para poder cubrir las recesiones, y cuando evaluemos los casos clínicos nos vamos a encontrar con un promedio de cobertura de recesión menor, porque obviamente la cobertura radicular aquí va a depender también, no solamente de la técnica, sino también de las condiciones de los tejidos que rodean esa recesión. Y acá podemos ver, por ejemplo, los porcentajes de cobertura de recesiones que hemos logrado en un maxilar inferior, en un RT3, donde la cobertura total que hemos logrado, digamos, en promedio es de un 67,8%, no habiendo logrado en ninguno de los 4 dientes evaluados una cobertura del 100% debido a las características, por supuesto, que priman en el sector, posiciones dentarias, pérdida de tejidos proximales, tanto a nivel de tejidos blandos como a nivel de tejidos duros. Así que, bueno, vamos a tener, por supuesto, diferentes resultados en relación también a las características del caso clínico que tengamos frente a nosotros, ¿no? Y es una técnica que requiere, por otro lado, ciertos cuidados, a diferencia de otras técnicas que por ahí podemos hacerla más velozmente, una vez que estamos entrenados, y que vemos un cierto tejido, lo podemos manipular, y tenemos una visión de ambos lados del colgajo. En este caso nosotros vamos a estar trabajando
a través de un espacio muy pequeño, de una brecha muy chiquita, muy pequeña, y tenemos que tener fundamentalmente cuidado de no perforar el tejido vestibular, y no perforar más que nada en sitios críticos que son las zonas vestibulares de las piezas. Es decir, hacer una perforación en mucosa, arriba y alejado de la superficie radicular, no es tan problemático. Es un problema, pero se resuelve. Hacer una perforación en una zona del tejido que luego va a ser desplazado hacia coronal y que va a descansar, como vemos por ejemplo en esta imagen de la tomografía, sobre una superficie radicular avascular, es un problema, porque esa perforación se puede convertir luego en una fenestración. Si bien podríamos resolverlo con un injerto de tejido conectivo por debajo, pero ya la prolijidad de la técnica empieza a tener ciertas condiciones no favorables. Así que siempre que hagamos esta técnica hay que pensar en trabajar muy lentamente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para mover el tejido que se encuentra a nivel de un incisivo lateral, por ejemplo, nos vamos a tener que ir desplazando hacia los lados, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de movilizar todo el componente gingival en esa pieza. Aunque las otras piezas no requieran de movilización, siempre debemos extendernos con esos sobres, esos bolsillos, un diente más allá de las recesiones a tratar, porque si no la inserción de los tejidos que tenemos en estas zonas nos van a evitar la movilidad del margen de la pieza que nosotros necesitamos completar su cobertura. Cuando vamos trabajando, también es importante que las disecciones las vayamos haciendo en un plano. Una vez que nosotros ya entramos en la mucosa y empezamos a trabajar en un plano profundo, si nosotros tenemos distintos puntos de corte y de encuentro de cortes entre las zonas que estamos trabajando, los tejidos no se van a poder desplazar cómodamente hacia coronal. Imagínense que yo empiezo a trabajar en las partes más apicales, ya superando la línea mucogingival, y corto hacia el canino en un plano, y luego hacia el lateral lo corto en un plano más profundo, esos dos planos se van a mover de forma independiente, y eso no nos sirve. Entonces nosotros debemos en algún punto comenzar a unir esas incisiones que vamos a hacer de espesor parcial en la parte más apical de nuestra preparación, para que todo el complejo gingival se pueda desplazar de forma uniforme, y no tengamos tensiones que luego nos van a retraer nuevamente a los tejidos que quisimos desplazar. Bien, cuando nosotros hacemos este tipo de técnicas nos vamos a encontrar con un problema que es que obviamente la separación a nivel de la mucosa es más extensa, y eso nos puede traer en nuestros pacientes una mayor inflamación postoperatoria, tanto en cara como en labios. No es en todos los pacientes, pero sucede bastante a menudo, es decir, hay que estar preparados y avisar al paciente que el edema postoperatorio puede ser mayor. También nos vamos a encontrar con la situación de que es una técnica que en general nos presenta un poco más de dificultad y que requiere entrenamiento, ¿sí? Esto hay que prepararnos para practicarlo, hacerlo, y eso nos va a dar más agilidad también en cuanto a los tiempos, pero es una técnica que demora tiempo y hay que hacerla lentamente, sin estar apurados, sin, digamos, tener ningún tiempo que nos esté marcando la finalización del procedimiento, ¿sí? Y para poder realizarlo también es importante contar con instrumental específico. Hay varias marcas. Yo particularmente, ahora les voy a contar, pero utilizo desde siempre, desde que me he recibido, utilizo instrumental Giuffredi. He armado una serie de kits tomando instrumentales que tiene la empresa tanto en Estados Unidos como en Europa, y a partir de eso pude establecer un protocolo que, bueno, tiene que ver con el protocolo biológico, pero tiene que ver también con el tipo de instrumental que se utiliza en cada parte de ese protocolo. Muy bien, entonces, ya hecha un poco la explicación de las ventajas y los cuidados y las condiciones que tenemos que tener para realizar una técnica de tonilización, vamos a tratar de ir viendo a través de un caso clínico cómo se desarrollaría esta situación, este tipo de procedimiento en un paciente que presenta múltiples recesiones, con bastantes complicaciones en cuanto a las características de las recesiones que él tiene en su boca,
y las posiciones dentarias, y también las características en relación a la pérdida de inserción proximales que tiene en ciertos lugares de sus piezas dentarias. Este paciente nos viene pidiendo estética, hace mucho tiempo que venía pensando en la necesidad de una resolución para su problema. Estaba con muchísima sensibilidad dentaria, con lo cual también esto sería otra de las indicaciones que tienen las técnicas quirúrgicas de la plástica periodontal para resolver no solamente el recubrimiento radicular, sino también ayudar al paciente a que tenga una resolución de su sensibilidad o hipersensibilidad. El paciente a la hora de la cirugía, digamos, cuando decidimos hacer la cirugía, tenía 28 años, un paciente joven, muy bruxómano, utiliza una placa neuromial relajante desde hace bastantes años, no era constante, pero bueno, la utiliza, insistimos en eso, por supuesto. Tiene una historia de ortodoncia, tuvo un tratamiento ortodóntico de adolescente, y él comienza a percibir hace 10 años el comienzo de la aparición de las recesiones. Entonces, a partir de los 18 años, nos dice que comenzó a notar que sus encías comenzaron a retraerse, y eso, bueno, a él lo preocupó, a un punto de ir a consultar a diferentes lugares para ver qué solución tenía su tema. Con respecto a la técnica de higiene, que es uno de los factores precipitantes más importantes, nos dimos cuenta que el paciente realizaba una cepillada de sus piezas con mucha fuerza, cepillos duros y una alta frecuencia, todos los factores negativos para un fenotipo periodontal como el que presenta el caso clínico, ¿sí? Decidimos hacer una consulta con ortodoncia para ver si la ortodoncia nos ayudaba a mejorar también el pronóstico del caso y que nos ayudara o nos facilitara el proceso de recubrimiento radicular, pero él decide no realizar ningún tipo de tratamiento, hizo consulta 2 veces, pero no estaba convencido. Tardó bastante tiempo en decidirse a realizar su tratamiento quirúrgico, y bueno, ya podemos empezar a pensar en la evaluación del caso clínico, este caso clínico que, por supuesto, viéndolo, ya se pueden dar cuenta las dificultades que nos está mostrando, ¿no? La pérdida de inserción en los tejidos proximales, podemos observar a nivel de ese canino y de ese premolar, claramente la delgadez de esos tejidos. Fíjense cómo tenemos una zona con el límite amelocementario proximal expuesto, esto es muy difícil de resolver con la papila baja. Y si nos vamos a una zona crítica que a mí me preocupó muchísimo, es la zona interdental entre el canino y el premolar, por la falta de espacios, debido a que seguramente cuando hicieron sus alineaciones fueron corriendo las coronas de los dientes, y eso generó un acercamiento muy importante entre la raíz del canino y del primer premolar, ¿sí? Un canino con una raíz bien prominente además, importante, aquí lo podemos ver en las radiografías. Si vemos la radiografía a mayor aumento, vamos viendo también la altura de las crestas y la estrechísima cresta interproximal que encontramos entre ambos caninos, como podemos ver aquí, y sus primeros premolares. Esa era una zona realmente que nos planteaba un desafío muy importante. Pedimos a este paciente, que se llama Santiago, una tomografía con BIM para poder evaluar también los tejidos, ver las posiciones de relación de la cresta ósea con su límite amelocementario y la posición con su margen gingival. Ahí podemos ver que presenta crestas óseas o tablas óseas vestibulares realmente muy finas, muy delgadas. Bien, y siguiendo con la evaluación del caso, la presentación de este caso clínico, pudimos detectar entonces, a partir de los estudios complementarios, que el paciente presenta posiciones dentarias como un factor predisponente biológico muy importante, una cortical alveolar externa delgada y dehiscencias óseas en los dientes, formas dentarias con raíces muy prominentes, y alteración además de posiciones dentarias, no solamente algunas piezas un poco más vestibularizadas, sino que también la presencia de una cercanía muy importante entre el canino y los premolares, ¿sí?
Hecha esta evaluación general, rápida, la pasé rápidamente, pero son todos temas que tenemos que evaluar a la hora de ver nuestro caso clínico. Pasamos a hacer la evaluación local de la situación clínica, que está compuesta por muchos ítems. Nosotros hace muchos años ya en nuestros grupos venimos evaluando las recesiones, no solamente por la clase de la recesión, sino teniendo en cuenta todos los factores que, por suerte, fueron resumidos en la nueva clasificación. Muchos de ellos están resumidos allí, la mayoría. Hay otras cuestiones que también son importantes a tener en cuenta, pero ya desde hacía muchos años nosotros, a partir de los trabajos separados que fuimos leyendo y que fuimos analizando, proponíamos una evaluación bastante intensiva de cada sitio y de cada diente que iba a ser tratado. Básicamente, como resumen, la evaluación del caso implica tener en cuenta el tamaño de las recesiones, tanto en sentido vertical como horizontal. Esto es una superficie que debemos cubrir, no solamente tiene que ver con la altura, la superficie también implica, y no es lo mismo cubrir una superficie como la del canino, que cubrir quizás una superficie más angosta como la del lateral. Tener en cuenta el nivel de inserción proximal y la relación que tiene con la pérdida de inserción a nivel vestibular, la altura de esos tejidos blandos, ¿sí? y la posición de esa papila entre esos dientes, que son las que nos van a nutrir a los tejidos y nos van a estabilizar el tejido en una determinada posición. Por eso es tan importante el nivel proximal. Las posiciones dentarias en sentido vestíbulo-palatino, rotaciones, extrusiones, giroversiones, son puntos muy importantes a tener en cuenta para el pronóstico de una recesión. Esta zona que nos muestra una cara proximal de un diente ya nos habla de que es un lugar muy difícil de cubrir. Cuando nosotros desplacemos los tejidos, probablemente tengamos alguna recidiva en este sitio porque vemos el límite melocementario totalmente expuesto, ya que el diente presenta una leve giroversión hacia mesial. El grosor de la encía marginal, nosotros solamente la vamos a medir en la zona marginal, podemos verla en las tomografías con BIM también, pero básicamente tenemos una gran herramienta que es la colocación de la sonda y darnos cuenta si esa encía es fina o es gruesa, y esto ya nos da un dato muy importante para la estabilidad de ese tejido una vez que lo desplacemos, y también para la indicación de la colocación o no de un injerto de tejido conectivo. Luego tener en cuenta la cantidad de encía insertada y queratinizada apical a la recesión, muy importante también a la hora de qué vamos a hacer con ese sitio, si vamos a colocar o no un injerto de tejido conectivo, cómo lo vamos a colocar, dónde lo vamos a fijar, etcétera, para lograr una mayor estabilidad postoperatoria. Tener en cuenta el límite melocementario de las piezas, si hay alguna lesión cervical no cariosa, la sensibilidad que puede tener cada pieza dentaria es muy importante, y evaluar, por supuesto, las imágenes con fotos, tener radiografías periapicales, y si es posible una tomografía con BIM nos va a dar una información muy importante y muy rica también. Así entonces, llevado al caso clínico, vamos viendo entonces la situación del canino, el ancho y en largo, podemos tomar las medidas, anotarlas en una planilla, tener en cuenta la altura de las papilas, el nivel de inserción proximal y la relación con esa pérdida de inserción que nos presenta la recesión en vestibular, las posiciones dentarias, como hablábamos, la relación de giroversión de alguna pieza o la extrusión de alguna pieza también nos va a complicar, por supuesto, el pronóstico final de cobertura total de la recesión. Tener en cuenta que en la misma boca y en el mismo sector podemos tener diferentes grosores de encía, y eso nos puede indicar que en algunos sitios es imperativo colocar un injerto de conectivo y en otros no, y eso nos permite dividir el conectivo que obtenemos del paciente y poder llevarlo a diferentes zonas con, digamos, mayor exactitud. Tener en cuenta cuánta encía queratinizada tenemos apical a la recesión, tener en cuenta las características del límite melocementario y las características de la superficie radicular que puede tener alguna lesión cervical no cariosa. Así que eso sería entonces cómo nosotros protocolarmente hacemos la evaluación del caso clínico antes de operar. Esto fue lo que hicimos en cada uno de los pacientes y en este caso en particular en cada uno de los dientes. Y acá vamos a ver entonces, a partir de un esquema, cómo serían los pasos de esta técnica de tunelización que yo realizo hace muchos años y que está formada por 4 puntos fundamentalmente, y que van acompañadas su paso clínico con
con un determinado instrumental que utilizo para ese paso. Entonces, la primera etapa va a ser una incisión intraclavicular o en el surco, donde nosotros vamos a separar de forma con un espesor total a esos tejidos marginales para poder acceder a los tejidos que se encuentran más subyacentes. Y eso lo vamos a hacer con un bisturí que diseñó el doctor Allen de la empresa Giuffredi, que se llama KPA. Y ahora vamos a ver algunas imágenes y vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. El segundo paso tiene que ver con una separación de espesor total. Eso es lo importante del paso clínico. Y para hacer una separación de espesor total tenemos que valernos de elevadores periósticos, microelevadores periósticos. Y eso nos van a permitir ingresar a través de ese primer espacio que generamos en el surco con este bisturí, para luego entrar con los microelevadores sin lesionar los tejidos marginales y poder comenzar con esa separación de espesor total tan importante en esta técnica. Luego necesitamos realizar una separación de espesor parcial para que los tejidos se puedan desplazar cómodamente hacia coronal, si no vamos a tener cierta fijación de esos tejidos y hacemos una separación total hasta la parte más apical. Entonces, en un momento debemos dividir ese colgajo, en realidad esa separación de los tejidos de espesor total, en una separación parcial. Así que debemos utilizar instrumentos que corten. Los instrumentos que corten son los bisturíes de tunelización. Y ahí tenemos varios, como los Knife 1 o el 2, TKN1, TKN2, y también el bisturí de Orban modificado, que tiene la punta redondeada, es un poco más grande, pero en algunos casos nos ayudan a poder llevar a cabo esta técnica. Y recién ahí, al final de que tenemos ya los tejidos preparados en las zonas más apicales y laterales, nos vamos a dedicar a las papilas. Y las papilas son el punto clave, no debemos cortarlas, no debemos separarlas. Entonces, la separación va a ser realizada primero a nivel de la parte frontal de la papila y posteriormente en la base de su papila, para ahí ya tener todo el complejo de la encía vestibular insertada, marginal e interdental, para que la podamos desplazar cómodamente hacia coronal y fijarla luego en esa posición para que en el posoperatorio la tengamos allí. Bien, todo este proceso requiere, por supuesto, en su final, de una gran parte de la cirugía, que es la sutura. Y para poder hacer buenas suturas debemos prepararnos. Y existen ciertas suturas que fueron diseñadas dentro, soportadas, digamos, y que para eso tenemos que preparar unos puntos de contacto entre medio de las piezas dentarias. Así que estamos preparando esos puntos de contacto, vamos a grabar, porque de esa manera nos aseguramos que esos puntos de contacto que vamos a hacer con Composite Flow los vamos a cerrar y no se nos van a perder durante esos primeros 15 días de cicatrización. Es muy importante que no se salga el composite, porque si se sale, se pierde la sutura y pierde tensión ese tejido, ¿sí? De hecho, vamos a ver que en el caso de Santiago tuvimos algunas complicaciones y es importante también mostrarlo, porque de eso también se aprende. Bien, ahí tenemos entonces cómo vamos haciendo esos puntos de composite. Tienen que ser prolijos, pequeños, sirven para sostener los hilos que vamos a colocar por allí. El siguiente paso antes de comenzar la cirugía es la preparación de la superficie radicular mecánica. Suavemente ya tenemos, por supuesto, el caso preparado a nivel periodontal, pero debemos tratar la superficie radicular con uretas, eliminar el biofilm. Siempre sale el biofilm y nos tenemos que meter en el surco, muy despacio, con curetas muy pequeñas. Yo utilizo los Micro Mini 5 de Giuffredi, y de esa forma, con el filo que tienen y el pequeño tamaño, me puedo meter bien dentro del surco sin lastimarlo, y de esa forma también obtener un resultado mucho más prolijo y asegurarme la remoción del cemento infectado si es que quedó, y de ese biofilm que se introduce, tanto en el surco como lo encontramos también en la superficie radicular expuesta. Y luego de eso vamos a preparar con EDTA al 24%, con pH neutro durante 2 minutos, esa superficie radicular. ¿Sí? Eso nos va a brindar una preparación de esa matriz orgánica de la superficie radicular, que luego va a estar totalmente cubierta por nuestro tejido blando y por nuestro injerto de tejido conectivo si decidimos utilizarlo. Bien, primer paso entonces de esos 4 pasos que vimos en el cuadro anterior.
implica la incisión inicial intraclavicular. Este instrumento que están viendo allí es el KPA, es un bisturí que no tiene un filo importante, pero tiene una forma y unas curvaturas que nos favorecen mucho la introducción en los márgenes, y siempre comenzamos desde el proximal hacia el vestibular, porque de esta manera yo seguro me encuentro con la cortical ósea, me encuentro con ese hueso interproximal. Yo sé que el hueso, por el estudio radiográfico y la tomografía, está presente, y esto me permite hacer tope con esa cresta ósea. En la medida que me voy hacia el vestibular, tengo que tener mucho cuidado e ingresar siempre bien paralelo al diente, y hay sitios donde quizás no haga tope con la cresta, porque la cresta ósea se encuentra mucho más hacia apical. Lo importante de este paso es abrir el surco para luego poder entrar con otros instrumentos, ¿sí? Ahí tenemos marcado entonces cómo vamos a ir haciendo esa incisión, vamos cambiando de posición a nuestro instrumento, siempre haciendo tope, siempre mirando la posición de la punta y no lesionando los márgenes gingivales, haciéndolo muy lentamente. Bien, ahí tenemos entonces cómo vamos pasando con el bisturí por todas las piezas, y vamos dándole vuelta, y vamos buscando la posición más cómoda, y terminamos de recorrer todas las piezas que van a estar involucradas en nuestra cirugía. Una vez que ya lo hemos hecho, fíjense que luego de haber hecho estas incisiones, los márgenes están intactos, no hemos lastimado ningún margen, porque ahora empiezo a hacer algo de presión y de fuerza. Si yo tengo una laceración en alguno de esos márgenes, cuando yo introduzca un instrumento un poco más grande y necesite hacer una elevación supraperióstica, corro riesgo de generar una ruptura de ese tejido marginal. Así que bueno, segundo paso, una vez que yo ya hice todos los pasos necesarios de punta a punta, vamos a entrar con el microelevador perióstico y vamos a buscar, a partir del ingreso a través del surco, el contacto con la cresta ósea e ir separando de manera de espesor total con estos microelevadores periósticos. Acá vemos entonces, con un dibujo, toda la zona como vamos separando, serán 3, 4, 5 milímetros a veces de separación de espesor total, y me voy acercando a la línea mucogingival, que es donde a partir de ella empezaré a trabajar con mi bisturí para generar la separación de espesor parcial. Es muy difícil poder hacer una separación parcial desde un inicio, con una incisión paramarginal. Muy difícil que podamos entrar de forma perpendicular y que no tengamos ninguna dificultad en el momento de realizar esa incisión. Vamos a estar adelgazando de una manera extrema los tejidos marginales, y esto realmente puede ser un problema para el postoperatorio. Hay muchos trabajos que nos hablan sobre los resultados que se obtienen teniendo tejidos más gruesos o menos gruesos, y especialmente en relación a la cobertura de recesiones. Y siempre los mejores resultados se obtienen con tejidos de mayor espesor. Los colgajos más gruesos están asociados con una red vascular más estable, especialmente a nivel de la encía marginal, algo que también hablamos al principio de la charla en relación a las ventajas que nos provee una tunelización de los tejidos. Pero bueno, si bien vamos a tunelizar, tener en cuenta que debemos utilizar un espesor total en esta primera etapa de la cirugía, para que de esa manera tengamos una porción de espesor total, y luego nos valgamos del espesor parcial para poder separar a los tejidos y lograr una buena movilidad. Es decir, cuando hagamos nuestra técnica quirúrgica, lo que vamos a estar haciendo es una incisión intrasurcular o intraclavicular, vamos a hacer tope con la cresta ósea en algunos puntos, y luego vamos a hacer una separación de espesor total, y luego vamos a entrar con los bisturíes, los TKM, para hacer la separación de espesor parcial. Así tendremos entonces la conservación de un grosor óptimo de tejidos que luego vamos a desplazar hacia coronal, y que podemos decidir engrosar aún más con la colocación de un injerto de tejido conectivo. Vemos entonces el microelevador perióstico. Este es los PPA-ELA, o PPA-L es el código que utiliza la empresa, y los vamos utilizando en diferentes angulaciones. Siempre es bueno buscar el contacto con la cresta ósea para poder hacer la separación. Acá vemos cómo nos vamos llevando todo ese espesor total, y nos permite ya cada vez tener más ingreso
las lesiones, teniendo mucho cuidado de no lesionar las papilas, de no traccionar de forma excesiva las papilas. Y una vez que yo ya tengo esos tejidos de punta a punta, ya separados con el espesor total, ingreso con los tunelizadores que tienen filo. Y esto me permite entonces transformar ese bolsillo de espesor total en un bolsillo de espesor mixto. Vamos a hacer algo parcial de ahí para arriba. Y tenemos que separar bastante espesor parcial para poder tener la movilidad necesaria y desplazar estos márgenes hacia coronal. Fíjense como ya en esta etapa tenemos cierta movilidad de los márgenes en estos puntos. Todavía no nos hemos metido a trabajar con las papilas. Acá tenemos una imagen de los bisturíes de tunelización. Hay dos números. El 2 tiene cierto ángulo que nos permite entrar, por ejemplo, desde distal hacia mesial con mucha más comodidad. El TKN1 nos permite entrar más en sentido vertical. Bueno, ambos son realmente muy, muy útiles y también tienen diferentes tamaños cada uno de los extremos en cuanto al tamaño de la cucharilla. Acá vemos cómo entra en forma diagonal, ya me estoy metiendo bien en mucosa, estoy entrando, acá es cuando la cirugía empieza a sangrar un poco más, y tengo que buscar, sentir que corto fibras, ¿sí? Es como en punto los bisturíes, en la medida que lo vamos haciendo y desplazando con forma de abanico, vamos a tener que sentir que se traban con fibras, y esa traba es rígida a veces, y necesitamos como desplazarlos con mucho cuidado y mucho control del instrumento para generar el corte, si no me voy a seguir generando una separación de espesor total, y eso no nos sirve. Necesito lograr sentir el corte de las fibras y que estoy trabajando en mucosa, ¿sí? Me voy hacia arriba, siempre teniendo cuidado de no perforar en el momento que llego a la línea mucogingival, es clave, y no perforar en la cara vestibular de cada una de las piezas. Me voy desplazando hacia los laterales, ¿sí? Hacia el lado, hacia el otro, con forma de abanico, tomando contacto con el tejido, con la mucosa, y sintiendo los cortes, siempre en forma de abanico. Y me voy uniendo en un plano cada uno de los cortes que voy haciendo con el otro, de manera de generar un bolsillo parejo. Una vez que logramos hacer la separación, ya a nivel apical con espesor parcial, nos ocupamos ahora de las papilas, y vamos a trabajar en el frente de las papilas, y eso lo vamos a hacer con algo plano, entonces vamos a utilizar el KPA, también podemos hacerlo con los TKN, pero vamos a entrar en la parte anterior. Acá se ve muy bien cómo uno debe, esa pirámide que conforma la papila por encima de la cresta ósea, la debemos despegar en su zona frontal, y para eso nos tenemos que introducir con el instrumento cuidadosamente, ya tenemos los márgenes más libres para poder hacer esa separación, que va a ser de espesor total también, ¿sí? En esa zona que está dibujada en celeste o en turquesa en esta imagen. ¿Sí? Una vez que puedo realizar esa separación, fíjense que tenemos que trabajar con mucho cuidado con una papila tan delgada como la que tenemos entre el canino y el premolar. Una vez que tenemos realizada esa separación, ese extremo en este caso, son casos realmente complicados, vamos a trabajar ahora en la base de la papila, es decir, esa pirámide está inserta a su vez hacia palatino con lo que sería la cresta ósea proximal. Y ahí nos vamos a meter con el instrumento, y en este caso vamos a usar una cureta Younger-Good o un instrumento pues, con un periostótomo muy pulido, que se llama PH 26M, de la empresa Giuffredi también. Ahí estamos metiéndonos con esta cucharilla, con esta Younger-Good, para empujar, desplazar esa base de la papila hacia coronal, ¿sí? Ahí vemos cómo va trabajando el instrumento. En la medida que lo vamos logrando, ya vamos teniendo el desplazamiento de los tejidos hacia coronal. Tenemos que ir chequeando que no haya tensiones, para pasar a la siguiente fase, que va a ser la colocación, donde decidamos de injerto o injertos de tejido conectivo. En este caso, el injerto lo estamos fijando al tejido vestibular, y luego va a ser desplazado con las suturas, en este caso estamos realizando las suturas double cross que diseñó el doctor Otto Suhr, para poder fijarlo, anclarlo, anclarlas a las piezas dentarias, a esos puntos de contacto que habíamos preparado. Si bien en la técnica que promueve el doctor Suhr, él realiza estas suturas solas, yo he incorporado
las suspensorias simples en muchos de los sitios para lograr una mejor adaptación de los tejidos marginales y una mayor estabilidad de esos tejidos a la superficie dental, ¿sí? Así que muchas veces van a ver que está acompañada en la double cross con una suspensoria simple en diferentes sitios de esa cirugía, como lo vemos ahí que está marcado con las flechas naranjas. Muy bien, esta sutura double cross que promueve el Dr. Sur y que realmente es muy ingeniosa, muy práctica de realizar, atraviesa, en este caso el injerto que tenemos por vestibular, pasa por debajo del punto de contacto y sale hacia palatino. Luego vamos a hacer una vuelta con nuestra sutura por encima del punto de contacto. Una vez que salimos a palatino, volvemos a atravesar por segunda vez los tejidos desde palatino y salimos en vestibular más cerca del extremo de la papila. ¿Bien? Esa papila que vamos a tener que atravesar con mucho cuidado porque tiene que ser una situación donde nosotros no debemos cortar. ¿Okay? Así que ya estamos con la sutura vestibular, y una vez que tenemos la sutura vestibular, volvemos a salir por debajo del punto de contacto, hacia palatino, y nos encontramos con nuestro primer chicote para realizar el nudo. Esto va a generar una tracción de esos tejidos hacia coronal, y nos va a permitir, acá vemos la doble vuelta, la double cross, y cómo tracciona esos tejidos y los mantiene hacia coronal de una manera realmente muy, muy efectiva. Muy bien, tuvimos una complicación en este caso con Santiago, que fue que se perdió en estos primeros días la sutura porque él comenzó a cepillarse los dientes, es muy ansioso y tuvo esta situación, es decir, antes de que se cumplieran los 10 días se cepilló los dientes, y bueno, y ahí tenemos un poco el testimonio. La verdad es que tuve 2 operaciones. En la primera operación lo que me pasó es que yo desde el día 5, exactamente el día 5, empecé a mostrar a todo el mundo de esta manera. Decía así, decía, mirá cómo tengo, tenía todos los puntos, entonces me di cuenta que tiraba. Entonces mi mamá, que es médica, me dijo, chico, no tires tanto, no pasa nada, no hay problema. Y a las 10 días de operarme, sin querer con el cepillo, es como que en vez de cepillarme de este lado, pasé un poco y toqué el hilo y lo corté. Y se me abrió la encía, y eso generó que se me levante un poco más de lo que pensé que se iba a levantar, que es aquí. Exactamente. Bien, espero que se haya entendido el video, pero él lo que cuenta básicamente es que, si bien nosotros le habíamos dado todas las indicaciones, él hizo su cepillada de las piezas, y mostró y movió el labio. Bueno, nada, son aprendizajes que uno va teniendo, y este fue el resultado que obtuvimos en esa zona a los 3 meses. Fíjense igualmente la diferencia de cobertura que logramos en una zona realmente crítica en cuanto a posición del canino, posición entre ambos dientes, premolar y canino, con una papila tan estrecha, tan pequeña. Y ahí vemos igualmente entonces la recesión era de 6 milímetros. En este postoperatorio tenemos con una residual de recesión de 1 milímetro, una cobertura de 83%, en cambio a nivel del premolar en este momento logramos una cobertura solamente del 50%. Bien, más allá de eso el resultado fue muy bueno, ya la estética había cambiado bastante, él estaba muy ansioso por operarse el segundo sector, así que ahí vamos. Voy a ir como resumiendo un poco el caso para no pasarnos tanto con la hora, y ya podemos ir terminando, preparamos los puntos de contacto. ¿Te parece bien, Carlos? ¿Vamos bien así? Sí, muy Perfecto. contentas todas las personas que están aquí en vivo. Tenemos más de 200 personas conectadas. ¿Vamos a terminar? Claro que sí, vamos a terminar. Bien. Entonces, preparamos nuevamente la superficie radicular, ponemos el EDTA en la superficie durante 2 minutos, siempre viendo de colocar hacia proximal también el producto, de forma de poder mojar toda la superficie radicular, ¿sí? Ahí vemos entonces un pequeño videíto cómo hacemos la preparación de forma muy cuidadosa. Just reach your house. I know we need to
catch my thoughts in such great scatter. Se podía observar cuando preparábamos la superficie radicular cómo salía biofilm, si bien uno ve la superficie realmente lisa. Sin embargo, al colocar el instrumento uno va viendo cómo sale ese biofilm. Pasamos a la primera etapa del protocolo, incisiones intraclaviculares dentro de ese surco para hacer contacto con la cresta. Luego vamos a hacer vestibular de forma muy cuidadosa, sin lesionar los márgenes. Fíjense cómo se ve el instrumento prácticamente a través, pero eso nosotros con estos instrumentos tan prolijos lo podemos ir realizando sin riesgo, ¿sí? Vemos entonces un pequeño video. El instrumento lo vamos moviendo constantemente de lado para poder tener el mejor acceso y mayor comodidad. Y pasamos a la segunda etapa con los microelevadores periósticos. ¿Sí? Tercera etapa en realidad. Estamos haciendo la separación de espesor total y luego, posteriormente, la elevación, la separación con espesor parcial con los bisturíes de tunelización. Entramos, como habíamos dicho, en distintos sentidos. En algunos casos podemos usar el all band round para cortar alguna fibra que es muy tensa, pero tenemos que tener buen acceso a la zona porque es un instrumento más grande, como veremos, ¿sí? Posteriormente ya trabajamos en las papilas, zona anterior de la papila, con un instrumento plano, el KPA, y luego posteriormente con la pipeta Younger-Wood para simular la base de la papila. My star is free. I swear, out of control. If I'd only wait, I'd not be stuck here. Come here, all my star is free, and I swear, out of control. I swear, I waited and waited. I've got to get out of this hole. But time is on your side. It's on your side now. I'm pushing you down and all around. It's no cause for peace. Come on, oh my star is fading, and I see no chance of release. I'm dead on the surface. I'm screaming underneath. And time is on your side. It's on your side
pushing you down and all around. Oh, it's no cause you can see. Bien, ahí pudimos ver el protocolo ya más en video, en vivo, con los tiempos que eso lleva, son cirugías muy largas. Tomamos el injerto de tejido conectivo, lo vamos a llevar al sitio que elegimos, suturado al tejido vestibular en este caso, ensobrándolo por un espacio muy amplio que tiene el canino, por supuesto. Digamos de un extremo y del otro. Take all your chances while you can. Muy bien, ahí ya tenemos el injerto colocado y comenzamos a atravesar el injerto con la sutura double cross para comenzar a fijarlo también. Ya lo teníamos igual unido al tejido vestibular, pero lo volvemos a fijar y en este caso hicimos double cross con suturas suspensorias simples, alguna otra sutura dentro anclada de compresión, una sutura compresiva vestibular unida con un botón de composite, como podemos ver aquí, para lograr una mejor fijación, ya que los pliegues son muy importantes cuando tenemos una diferencia tan grande, una papila tan delgada, y teniendo en cuenta lo que había sucedido del otro lado, fui realizando algunas modificaciones y algunos cuidados, por supuesto también la amenaza directa al paciente de confiscación de todos sus elementos de higiene. Aquí tenemos el postoperatorio inmediato, con todas las indicaciones que se le dio al paciente. Bueno, vamos a pasar esto. En otro momento podemos charlarlo, no tiene mucho sentido, pero sí se le dice al paciente que suspenda, por supuesto, la higiene y que coloque un gel de clorhexidina en el sitio, ¿sí? Y bueno, como cuidados generales, que el paciente no se le muestre el labio, que no lo levante, que no haga natación, que no haga ejercicios, que coloque frío por fuera de la cara. Todas indicaciones que si les interesa en algún momento se los puedo pasar con un protocolo armado de indicaciones postoperatorias bien detalladas. Y bueno, algunos pacientes también avisarles que pueden tener algunos hematomas en la cara, y depende si la cirugía fue muy extensa y las características del paciente, se podría también indicar un corticoide inyectable, si se puede evitar por supuesto mejor, pero en algunos casos lo podemos indicar, y por supuesto también todo lo que tiene que ver en cuanto a la alimentación, ¿sí? A los 15 días retiramos las suturas, no antes, a menos que se haya soltado alguna sutura. Esto es el posoperatorio al mes del sitio quirúrgico. Este es el posoperatorio a los 6 meses. Preoperatorio pos a los 6 meses. Vamos a ir viendo varias imágenes de posoperatorios, cómo fue evolucionando el caso, cómo cambió la imagen de un pre a un post. En este caso yo había resuelto hacer las restauraciones cervicales después, no lo había hecho antes. Podría ser una opción de hacer las restauraciones cervicales antes, pero bueno, yo lo había pensado más hacerlas al final, una vez que viera el nivel de cobertura radicular, y eso fue lo que hice. Acá tenemos el post al año, fíjense el cambio importante que tuvimos, y la zona donde habíamos tenido el problema de la pérdida de la sutura. Fíjense, como una pérdida de sutura, una lesión en el postoperatorio inmediato nos puede generar una diferencia importante en los resultados postoperatorios. Acá tenemos el 18 meses, año y medio, las sonrisas, la diferencia en la sonrisa de una situación a otra, y acá tenemos una imagen de un año, ¿no? De cuando empezamos al año y cuando empezamos del otro lado, después de un año. Después de 2 años de cicatrización y de mantenimiento y de controles y de control de la higiene por parte del paciente. Y acá tenemos un resumen de lo que se fue logrando. En algunos sitios logramos un 100% de cobertura, en otros no, por las características de la lesión, después de 2 años. En resumen, del sector 2, el nivel de cobertura promedio que se logró es de un 86,6%,
del sector 1 fue de un 95,1%, ahora nos tiró un poco el porcentaje, lo que sucedió a nivel del premolar. El promedio de todas las 11 piezas que fueron tratadas y evaluadas fue de un 91,2%, es un porcentaje de cobertura radicular importante frente a un caso de estas características, por lo menos para mi experiencia, y el porcentaje de coberturas con 100% de cobertura total fueron 7 piezas sobre 11, es decir, un 64% de las piezas. Ahí tenemos el postoperatorio a los 24 meses, y algunas características de un trabajo que estuve realizando y que probablemente vamos a continuar y estamos charlando con Carlos para continuarlo, que es una evaluación de la percepción que tiene el paciente luego de las cirugías de tunelización de los tejidos, con la técnica de tunelización y la colocación de un injerto de tejido conectivo de paladar lateral. En este caso yo evalué 16 pacientes, 134 recesiones que he evaluado, y estos fueron los resultados generales de esta evaluación, donde el paciente me avisa que tengo que terminar el alarme. Esta es la evaluación de las características del dolor, por ejemplo, en paladar y en la zona de cirugía, dándole al paciente una escala visual, ¿no?, del postoperatorio. Fíjense que el dolor en general fue más mencionado a nivel de paladar que a nivel de la zona quirúrgica. Sí, el edema fue mayor, por supuesto, comparado con el paladar en la zona quirúrgica, y los pacientes en relación al disconfort, es decir, cómo se sintieron después de la cirugía, en qué los inhabilitó, estuvieron también en un valor bastante bajo. ¿Sí? Yendo un poquito más en detalle, fíjense, esto es bastante interesante, dividiendo a los valores de 0 a 1, de 2 a 5, aproximadamente el 68% de los pacientes nos notificaron un edema con valores entre 2 y 5, ¿sí? Son valores bastante bajos. El 32% de los pacientes informaron edema con valores entre 6 y 10. Si el edema es uno de los temas que más podemos ver en este tipo de cirugía, sin embargo, bueno, la gran torta está acá entre 2 y 10, pero la mayor proporción está entre 2 y 5 de valoración por parte del paciente, ¿sí? Y en relación al dolor, fíjense que el valor es de 0 a 1 en el 64% de los pacientes, en 16 cirugías realizadas, los pacientes marcaron valores de 0 a 1, en 7 cirugías realizadas, valores de 2 a 5, implica un 28% de esos pacientes, y el valor de 6 a 10 en un 8%, en 2 cirugías nada más, donde el valor máximo otorgado fue de 6 en esas 2 cirugías, no llegó nunca a 10, y el mismo paciente fue el que percibió ese tipo de dolor en las 2 cirugías. Muchas veces tiene que ver también con las características del paciente y su percepción del dolor, ¿sí? Así que son resultados que nos hablan un poco también de lo que podemos esperar de la cirugía. En relación a los hematomas, he encontrado en los pacientes evaluados un 40% de la aparición de hematomas. Esos pacientes que tuvieron hematomas presentaban habitualmente, la mitad de esos pacientes, hematomas por golpes que se dan en su vida diaria. Es decir, si uno ya le avisa al paciente y le pregunta que si normalmente cuando se golpea le aparece un hematoma, tenemos un porcentaje alto de posibilidades de que también aparezca en la piel un hematoma después de esta cirugía. Así que ese es un dato también muy interesante. Sin embargo, en la mayor parte de las cirugías no tuvimos este tipo de situación. Y esto es lo que le pasó a nuestro paciente que vimos recién. Este es digamos, el cuadro resumen de nuestro paciente. No tuvo hematomas. En cuanto al dolor de paladar, él lo identificó con un 4, el dolor de cirugía en un 6. En cuanto al edema, él marcó en 3 el paladar, un 8 en la parte quirúrgica, 4 de disconfort en paladar, 6 en cuanto relacionado al edema, describen un poco los pacientes, porque eso les impide, bueno, hacer su vida normal durante esas primeras semanas, que es donde el edema es más pronunciado. Muy bien, entonces, acá tenemos la última parte. Estamos en el post. La verdad que os invito. Bueno, la verdad que te muestro un poco primero, porque tengo ganas de sonreír. La verdad que yo vine buscando, tenía una retracción de silla altísima, no sé cuántos milímetros eran, varios dientes.
lo cual lo que me generaba era sonreír de una manera distinta a la que me sale naturalmente. Esto me duró, creo que hace unos 10 años que lo tengo, que me doy cuenta y soy consciente de unos 5 o 6, y la verdad que me generaba bastantes problemas en mi vida, en el día a día. La verdad que me doy cuenta, ahora miro para atrás y veo las fotos como sonreír de otra manera, no llegaba a sonreír realmente como era mi sonrisa. Durante mucho tiempo busqué qué hacer, mientras ocultaba un poco mi sonrisa. Hasta que encontré Axel. La verdad que lo que más realmente me gustó de venir acá es la confianza y la contención que me dieron, tanto vos como todo tu equipo. La verdad, eso fue súper importante. Desde que vine a la primera consulta, al año y medio más o menos me tomó un tiempo decidirlo, pero la verdad que me siento bárbaro. Estoy súper contento y puedo sonreír y feliz sin que se me vea esa reflexión altísima que es lo que llegó hasta el punto de la situación que, como decía Axel, yo soy como un detector de ansiedad retraídas en la gente, como que veía eso. La verdad que ahora estoy súper relajado y me valió muchísimo la pena. Estoy muy contento y te agradezco enormemente. Bueno, un poco, no sé si se entendió todo lo que dijo Santi, pero básicamente también esto que le pasa a los pacientes con el tema estético y su problema de sensibilidad, ¿no? Y bueno, el resultado que a él realmente lo lleva a tener una vida social mucho más cómoda y estar realmente muy contento, hasta el punto que me llevó, yo soy hincha de Boca, y él es súper hincha de Boca y me llevó a un partido muy importante, a la Bombonera, así que bueno, ahí estábamos festejando el resultado de la cirugía. Así que muy bien, con eso estábamos ahí terminando la presentación. Genial. Genial, pues Axel, muchísimas gracias por esa gran disertación. Muchos saludos, mucha gente de muchos lugares. Te mando a saludar Laura Sánchez, incluso de Hugh Freedy, gran compañía de Costa Rica. Y bueno, grandes amigos que tenemos en común, como el caso de la doctora Paola Jiménez de Bolivia, y mucha gente que también nos está viendo desde Cochabamba. Gracias a ti, Axel, por esta amable y la verdad es que muy enriquecedora presentación. Estamos muy agradecidos contigo aquí en Perio MX Academy y bueno, siempre las puertas abiertas para que podamos seguir compartiendo y cómo de que no, seguiremos trabajando en los proyectos que tenemos planeados. Espectacular, sí señor. Y bueno, muchas gracias, saludos a todos allí, a todos los amigos, conocidos, colegas de Bolivia, Paraguay, Argentina y de todo México y de donde nos estén escuchando, Costa Rica. Saludos a toda la gente de Freddy también, con lo que trabajamos tan cómodos. Y bueno, y especialmente un abrazo para vos. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy terminó una sesión más de Perio MX Academy, la sesión 19. Nos vemos el día de mañana, a 10 de la mañana, y nos vemos también en nuestro seminario el próximo viernes. Gracias a todos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Manténganse en casa y feliz día de la salud gingival, de la salud de las encías. Hasta la próxima. Chao. Chao.